Hola, en este video voy a estar explicando el ejercicio 19 de la guía 5 de Química 1, que la guía se trata sobre cinética química. El ejercicio dice que a una cierta temperatura la constante de velocidad de la siguiente reacción vale 8,39 por 10 a la menos 3 minutos a la menos 1. ¿Sí? La reacción es entre óxidos de nitrógeno, ¿sí? Se ve que tenemos un trióxido de nitrógeno que da un dióxido de nitrógeno y un monóxido de nitrógeno, ¿sí? Y lo que dice es, si inicialmente se introduce en el recipiente una cantidad de reactivo que ejerce una presión de 100 milímetros de mercurio, calcular A. El tiempo necesario para elevar la presión total hasta 135 milímetros de mercurio. B. La presión total que se registra 20 minutos después de que se inicie la reacción. Y C. El tiempo de vida media del reactivo. ¿Sí? Entonces, para esto vemos que nos están hablando de una variación en la presión dentro del recipiente. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que estar hablando de la presión total del recipiente, que está comprendida, como ustedes saben, por la ley de Dalton, por la suma de las presiones parciales de todos los gases que estén en el recipiente. ¿Sí? Inicialmente está solamente el reactivo, pero a medida que el reactivo se empieza a consumir, porque empieza a reaccionar, van a ir apareciendo los otros dos compuestos, los productos. Sí, entonces vamos a tener que hablar de la cinética de esta descomposición. Antes de arrancar, tenemos que plantear unas hipótesis, ¿sí? Que son que el recipiente es rígido, no nos habla en ningún momento de variación de volumen y sí nos habla de lo que es la variación de presión. Si yo no tuviera un recipiente rígido, posiblemente podría tener una variación de presión, pero en general en esta materia consideramos que no, que si el recipiente no es rígido, tenemos una variación de volumen y no de presión, por ende, recipiente rígido. Y que la temperatura en la cual está el recipiente es la misma que la que nos dice inicialmente el problema, porque no lo aclara del todo, y que obviamente se mantiene constante. ¿Sí? Estamos dejando todo lo que es termodinámica fuera de esto. Continuamos entonces. Tenemos la siguiente reacción, ¿sí? Entonces, la descripción cinética de esta reacción va a necesitar que usemos la velocidad instantánea y la ley de velocidad, como venimos haciendo a lo largo de toda la guía, que tienen estas expresiones cada una. ¿Sí? Sabemos que la velocidad instantánea la podemos definir para cada compuesto involucrado en la reacción, y la ley de velocidad va a depender únicamente de los reactivos o de un reactivo, dependiendo de el orden de esa reacción. ¿Sí? Y hablando del orden de la reacción, ¿cuál es el orden de esta reacción en particular? El enunciado que tengo yo no lo decía, ¿sí? Pero tenemos la constante de velocidad, que tiene unas ciertas unidades. Estas unidades a mí me indican indirectamente cuál es el orden de la reacción. ¿Por qué? Porque si yo tomo esta expresión que tengo acá, veo que estoy trabajando con presiones, ¿sí? Recuerden que todo lo que es cinética para gases, además de hacerlo con concentraciones, lo podemos hacer con presiones, y en este caso vamos a tener que hacerlo con presiones. Voy a tener una velocidad que esté en unidades de presión sobre tiempo, y obviamente todo lo que esté a la derecha del igual va a tener que estar también en unidades de presión sobre tiempo. Entonces yo tengo unidades de presión por minuto, ¿sí? Que va a ser igual a las unidades de mi constante de velocidad por la presión del trióxido de nitrógeno elevado a un cierto coeficiente que es el orden de mi reacción, ¿sí? Si se fijan, este alfa necesariamente va a tener que ser 1 para que den las unidades, para que acá me queden milímetros de mercurio sobre minuto, ¿sí? Si las unidades de K fueran otras, como para orden 0 o para orden 2 o algún otro orden, este alfa necesariamente tendría que cambiar, ¿sí? Ahora sí podemos continuar. Tenemos la igualdad entre la ley de velocidad y la velocidad instantánea explícita en trióxido de nitrógeno. Sí, que es lo que nos va a servir para resolver la típica ecuación diferencial de cinética. ¿Se acuerdan?
Esta ecuación diferencial ya la tuvieron que haber resuelto varias veces en esta guía, así que voy a ir rápido, ¿sí? Este en particular es de primer orden. Hacemos variables separables, integramos. Yo voy a integrar entre un tiempo cero con su estado inicial, la presión inicial del reactivo, ¿sí? Y un tiempo t hasta una presión en ese tiempo t de mi reactivo, ¿sí? La integral del miembro izquierdo es el logaritmo, el miembro derecho no tenemos ningún problema. Y al despejar, pues yo quiero tener la presión explícita, ¿sí? La función de la presión, obtengo esto, una exponencial negativa. Esto corrobórenlo. Todo esto que yo hice rápido, háganlo siempre, ¿sí? Yo podría haber dicho, me lo salteo, total, ya lo hicieron un montón de veces. No, háganlo por favor porque se evalúa de esta manera y tienen que tener práctica en esto. No es algo de memoria, es algo de práctica. Continuamos. Decíamos que necesitábamos saber la presión total. En todo caso, en realidad lo que necesitamos saber es el tiempo para el cual tenemos una cierta presión total. El punto es que hasta ahora tenemos la expresión de la presión del peróxido de nitrógeno a lo largo del tiempo. Nos faltaría ver la expresión de estos otros dos. ¿De qué manera lo podemos ver? Sabiendo que están relacionados estequiométricamente a través de esta reacción. Yo sé que por cada mol que reacciona de trióxido de nitrógeno voy a obtener un mol de dióxido y un mol de monóxido. Ahora, teniendo temperatura constante y volumen constante, quien habla de moles habla de presiones, ¿no? Sobre todo tratando de gases ideales. Entonces, cualquier modificación que yo vea en los moles de algún compuesto, lo voy a ver plasmado en las presiones parciales de esos compuestos, ¿sí? Entonces, si me permiten, la tabla estequiométrica que ustedes seguramente vieron cuando hacían equilibrio en el CBC, la voy a hacer para presiones directamente, ¿sí? Esto de vuelta es válido porque tenemos gases ideales y porque tenemos volumen y temperatura constante, ¿sí? Tengan en mente eso, no va a valer en todo momento esto. En todo momento, en todo ejercicio. En este ejercicio sí va a valer. Entonces, en un estado inicial, yo tengo únicamente presión de reactivo y no tengo ningún producto, ¿no? A medida que pasa la reacción, a medida que pasa el tiempo y ocurre la reacción, voy a ir perdiendo presión parcial, si lo queremos poner de esa manera, de reactivo y va a aparecer presión parcial de productos, ¿sí? ¿En qué proporción? Bueno, 1 a 1 para cada uno de los integrantes. Entonces, ya tenemos una nueva expresión para lo que es la presión total. Directamente pongo que esta es la presión total en un tiempo, digamos, esta es la presión parcial de trióxido para cualquier tiempo y pongo las presiones parciales de los otros óxidos también para cualquier tiempo, ¿no? De manera tal que me queda, reacomodando un poco, solamente una incógnita a resolver en este caso, para tener la expresión de la presión total en una variable temporal, que es lo que a mí me sirve. X. Quiero saber cuánto vale X. Para eso voy a empezar a partir de esta expresión, ¿sí? La que tenemos acá. Sabemos que esta es la presión parcial de trióxido para cualquier momento del tiempo, es decir, esta ecuación. De acá despejamos, ¿sí? A partir de este despeje, lamentablemente esto se vuelve todo matemática. Así que realmente pueden resolverlo como quieran. Lo importante de acá era la cuestión conceptual, ¿sí? Que la presión total va a ser la suma de las presiones parciales, que lo que se pierde de reactivo va a aparecer en forma de producto y además por eso va a aumentar la presión de mi sistema, ¿sí? Porque tengo más productos gaseosos que reactivos gaseosos. A medida que avanza la reacción voy teniendo más moles para un volumen igual y una temperatura igual, aumenta la presión, sí o sí. Y ese tipo de cosas que en todo caso las hablaremos también al final del ejercicio. Ya a partir de acá, chicos, matemática, que no es secundario, obviamente, pero esta es la forma en la que yo lo resolvería. Ustedes pueden plantearlo un poco distinto y si llegan al resultado final, no debería haber problema a partir de acá. Entonces, de esta ecuación, yo quiero reemplazar esta expresión de presión de trióxido
a lo largo del tiempo, porque es algo que calculé previamente, sí es algo que conozco. Y si se fijan, puedo despejar la x, la variable x, en función del tiempo, sin ningún problema. Voy a reemplazar eso dentro de lo que es la presión total y haciendo un par de manejos matemáticos, sacando un par de factores comunes y empezando a despejar. Esto pausenlo si lo necesitan, no hay ningún problema. Llegamos a despejar el tiempo, ¿sí? El tiempo para el cual tengo una cierta presión total. Obviamente la presión total siempre va a ser eh, mayor, sí, que la presión inicial, porque si no vamos a tener un problema. Digamos, no estamos dentro de las leyes de la física y de la química. Reemplazamos todo lo que tenemos. Si se fijan, no hice ningún cambio de unidades porque nada, se van a cancelar entre sí. No tengo ningún problema. Si ustedes están más cómodos trabajando en atmósferas o en otro tipo de unidad de presión, lo pueden hacer. La verdad es innecesario en este caso. Y obtenemos un resultado, ¿sí? Un cierto tiempo. No tenemos manera en este momento de darnos cuenta si esto está bien o no necesariamente. Vamos a poder corroborarlo con lo que nos pide más adelante. Por ejemplo, el punto B nos preguntaba la presión total pasados los 20 minutos de reacción, ¿sí? Entonces, por suerte, yo todo lo que hice anteriormente me dejó en algún lugar esta expresión. La expresión de la presión total en función del tiempo. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo 20 minutos en esta expresión y listo. Si 20 minutos es menor que 51, ¿no? Entonces, ¿qué presión total deberíamos tener? Alguna entre 100 y 135, porque no puedo tener una presión total mayor si pasó menos tiempo. Efectivamente, hago las cuentas y termino con una presión de 115,45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Finalmente, el ejercicio me está pidiendo el tiempo de vida media de este compuesto en estas condiciones. Como ya venimos viendo, el tiempo de vida media es el tiempo para el cual la presión de mi reactivo es la mitad de lo que era al principio. Entonces puedo venir a esta parte de mi planteo anterior, ¿sí? Antes de empezar a despejar para el exponencial, y hacer el reemplazo. Y llegar a esta expresión de tiempo de vida media. Recordemos que esta expresión de tiempo de vida media es válida para reacciones de orden 1, ¿sí? Si tiene otro orden la reacción, van a tener que hacer un despeje distinto. No se olviden nunca de eso, por favor. Reemplazamos la constante y obtenemos que el tiempo de vida media es 82,62 minutos. Fíjense que el tiempo de vida media es bastante mayor que los tiempos que calculamos antes, y eso tiene sentido porque si aumentó en 35 milímetros de mercurio la presión total, a lo que llegábamos con las expresiones anteriores que teníamos por acá, era que habíamos perdido 35 milímetros de mercurio de nuestra presión inicial de reactivo. O sea que no había llegado a la mitad de lo que era inicialmente, llegamos a 65, no a 50. Por ende, nada, tiene sentido que el tiempo de vida media sea mayor. ¿Sí? Estos pequeños análisis de tiempos conviene que los hagan simplemente para corroborar que estén haciendo bien las cosas y que no tengan errores en el medio. Y nada, acá terminé el ejercicio. Recuerden siempre hacer las deducciones, sobre todo en lo que es cinética, para no perderse en el medio, no equivocarse, no estar aprendiendo expresiones de memoria, ni nada de eso. ¿Sí?